Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. El día de hoy vamos a hablar sobre la diabetes, la obesidad y la hipertensión, que han sido ya caracterizados como enfermedades que están poniendo en jaque al sistema de salud mexicano según la Agenda Nacional de Riesgos. Y para hablar del tema nos acompaña el periodista José Reyes, quien también formó parte de este grupo de investigadores que trabajamos sobre la temática de la Agenda Nacional de Riesgos. Buenas noches. Buenas noches, Erika, gracias por la invitación. Y pues bueno, me gustaría que nos hablara un poquito de qué es lo que nos dice la agenda elaborada por el CISEN en torno a este tema, que tiene que ver con el cambio de hábitos de alimentación, el sedentarismo, etcétera. En efecto, la Agenda Nacional de Riesgos, que es una especie de catálogo que describe no solo los 5 jinetes del apocalipsis bíblicos, sino que estos alcanzan más de 15, los problemas nacionales que enfrenta el país, entre ellos las pandemias y las enfermedades crónico-degenerativas. Precisamente la hipertensión, la obesidad y la diabetes, que se han caracterizado en los últimos tiempos por ocupar los primeros sitios en las estadísticas oficiales. Estas 3 enfermedades fundamentalmente, entre otras, son hijas de la pobreza, del subdesarrollo y en general de las condiciones materiales en que vive nuestro país. Es decir, son hijas naturales, no podían ser de otra manera, puesto que, como el documento confidencial lo establece, surgen, se desarrollan, se desbordan y el Estado y el gobierno, a la hora de enfrentarnos, resulta que es incapaz. Eso significa que no hubo prevención. Se dejó al garete y ahora sale más caro combatir el remedio que en su época las causas. Las estadísticas, por ejemplo, son claras, se han disparado en los últimos 30 años, curiosamente, desde la inauguración del neoliberalismo en México hasta la fecha, casi en un 50% más cada una de estas enfermedades desde el punto de vista de los datos oficiales. Es muy difícil y muy preocupante que la población que padece estas enfermedades esté muriendo permanentemente sin que haya una respuesta. Y la respuesta no es la atención en las clínicas y hospitales, sino la respuesta está en combatir las causas que la generan, en donde se observa que los hábitos alimenticios, y estos tienen que ver, aquí yo me centraría, estos tienen que ver con el ingreso. La gente no puede consumir proteínas, vitaminas, minerales, en fin, lo que esencialmente necesita el organismo, porque la industria alimentaria en México está hecha para producir basura, para que el pueblo, la comunidad, pues la sociedad consuma basura, consuma chatarra, consuma edulcorantes, saborizantes, productos con sal, etcétera, con demasiada sal. Y todo esto porque resulta más barata esta producción, por una parte, y por la otra, que al mercado al que va destinado es a la mayoría de la población. Y la mayoría de la población en México es pobre. Es decir, los enfermos en México son pobres. Claro. Son los que mayor padecen este tipo de enfermedades. A mí me tocó vivir la experiencia ahora que hicimos la visita a los municipios más pobres del país en distintas ocasiones. La primera vez que llegamos, pues había problemas de desnutrición severos porque la gente no tenía acceso, como usted dice, a la proteína, a mejores alimentos, y bueno, su alimentación estaba basada en el maíz, en el frijol, en los quelites, ¿no? Que aún así había ciertos nutrientes que pues los mantenían en la subsistencia, ¿no? Pero ahora esas comunidades, y desafortunadamente cuando regresamos, vimos que habían llegado ahí estas sopas que se les echa agua y se genera, ¿no? Alimentos procesados, refrescos, como dice usted, altos en calorías, y
estas poblaciones ya estaban enfrentando problemas de diabetes y obesidad, ¿no? Y bueno, si nos vamos a las zonas urbanas, también ocurre este tipo de enfermedades, ¿no? Donde vemos que las poblaciones enfermas cada día son más. Me gustaría que fuéramos a una entrevista con María Cristina Rosas González, que es la coordinadora del libro Repensando la Seguridad en México, quien también ha analizado este tema de la salud y vamos a ver qué nos dice. Muy bien. La salud y la seguridad nacional. ¿Qué tan importante es tocar este tema en los programas, proyectos, agendas de seguridad nacional del país? Muy bien, es un tema muy importante, un tema poco tratado, un tema muy desconocido en los ámbitos tanto de la seguridad como de la salud, porque cada burocracia, los que trabajan en salud, los que trabajan en temas de seguridad, consideran, por ejemplo, la burocracia que trata temas de seguridad considera la salud un tema extraño, un tema que no necesariamente debería estar incluido, mientras que la burocracia de la salud considera que la seguridad conlleva muchas consideraciones políticas que contaminan los objetivos de la salud y por lo tanto hay un desencuentro, ¿sí? De hecho, el tema de la relación entre seguridad y salud podríamos decir que es bastante reciente, que se ha estado trabajando en varios países, hay un gran debate y el debate lo que ha arrojado son profundos desacuerdos, sobre todo entre países desarrollados y países en desarrollo. A los países desarrollados, sobre todo después de lo que pasó el 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos, lo del anthrax, las esporas de anthrax, le preocupa mucho la manipulación deliberada de agentes biológicos, bacterias, virus para hacer daño a la población. Le preocupa el bioterrorismo para acabar pronto. A los países en desarrollo les preocupa el bienestar de las sociedades. A grandes rasgos, digo, no, tampoco es blanco y negro. Por supuesto que hay países desarrollados a los que les interesa trabajar fuera o adicionalmente del ámbito del bioterrorismo, ¿sí? Y la prueba de que hay países desarrollados a los que les interesa este tema es que tenemos sistemas de salud muy eficientes en países altamente desarrollados como los escandinavos, como Canadá, etcétera. Es decir, no es blanco y negro. Hay países desarrollados que están conscientes de que el bioterrorismo es una posibilidad, pero los objetivos de la salud no se pueden ir exclusivamente a eso. Y por parte de los países en desarrollo, hay países en desarrollo sí preocupados por la posibilidad de que algún virus o bacteria sea manipulado para hacer daño, pero lo que más les importa es la accesibilidad a los servicios de salud, el abastecimiento de medicamentos, el poder contar con recursos que permitan mejorar la salud. Y la salud desde el punto de vista del concepto que ofrece la OMS, la Organización Mundial de la Salud, porque salud no es ausencia de enfermedades, ese es un concepto minimalista. Es cierto, la salud tiene que ver con la ausencia de enfermedades, pero podemos citar cualquier cantidad de ejemplos en el mundo y en México donde la simple ausencia de enfermedades no implica que la población goce de salud. La salud es un concepto multidimensional, es un concepto que involucra un medio ambiente apropiado. Vea usted la Ciudad de México y vea las contingencias ambientales que hemos tenido. Eso es lesivo, nocivo para la salud. Implica condiciones laborales apropiadas. En las grandes ciudades vivimos en estrés permanente y el estrés condiciona una enorme cantidad de enfermedades. Implica obviamente acceso a una alimentación equilibrada. En las grandes ciudades, perdón que insista con las grandes ciudades, pero pues es lo que tenemos a la vista, tenemos muy malos hábitos precisamente por los cortos tiempos que manejamos. Tenemos que correr para el trabajo, tenemos que correr por los niños a la escuela, hay poco tiempo para preparar alimentos nutritivos o tener comidas que realmente nos alimenten. Entonces hemos caído en las comidas rápidas, en todos estos alimentos preparados, chatarra, que son bastante nocivos para la salud. Entonces el concepto de salud también involucra una alimentación sana y equilibrada que nos proporcione los nutrientes que requerimos precisamente para estar bien. Y bueno, como le decía, es un concepto multidimensional. Tristemente, en muchos países el concepto de salud se centra únicamente en la ausencia de enfermedades o en dar tratamientos. Y esa es una visión minimalista que obviamente deja de lado una serie de aspectos que, si fueran atendidos, nos llevarían a tener poblaciones verdaderamente sanas.
Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Estamos hablando sobre las enfermedades y las pandemias y lo que nos dice la Agenda Nacional de Riesgos elaborada por el CISEN en torno a este tema y a la poca capacidad que tiene el sistema de salud para enfrentar esta situación o el riesgo que tiene ya en puerta por el crecimiento acelerado de todas estas enfermedades. ¿No es así? Sí, efectivamente muestra una realidad crítica bastante severa y nos conduce a reflexionar respecto de la perspectiva que tiene la sociedad en su conjunto. La obesidad, por ejemplo, en el 88 representaba el 5% de la población y actualmente es del 25% de acuerdo con estadísticas oficiales. Las batallas que se están dando, por ejemplo, en el Congreso para aumentar los impuestos a las bebidas, los refrescos, la han perdido los congresistas cada día que pasa. Y este fenómeno se repite periódicamente cuando se trata de combatir otros tipos de enfermedades que han sido, por ejemplo, Adam Smith hace 250 años predijo que en el futuro las enfermedades fundamentales que iban a diezmar a la población serían 3 y que había que tener cuidado, que era el azúcar, el tabaco y el alcohol. Ahora tenemos cómo el azúcar viene a representar uno de los factores fundamentales para que se dispare la diabetes. Pero este es solo un aspecto. Cada que el Estado o el gobierno se propone combatir este tipo de enfermedades de carácter social masivo, se ve derrotado. ¿Por qué? Porque lo rebasa. No solo lo rebasa en cuanto a la atención de quienes ya lo padecen, sino que lo rebasa en cuanto a las presiones de los dueños del dinero y de las fábricas, de los industriales que invaden el mercado con productos precisamente que desarrollan la obesidad, como son alimentos altos en grasas saturadas, entre otras, o como decíamos hace rato, productos chatarra, ¿no? Es una tríada de enfermedades que están vinculadas unas a otras y que vemos, como comenta usted y como dicen los datos oficiales, las cifras se han incrementado a más del 100%, hablando de estos porcentajes, ¿no? Del 1988, que hablábamos del 5% de la población con obesidad y ahora el 25%, y colocando a México como uno de los países que tienen este problema a nivel mundial, ¿no? Después de Estados Unidos. Sí, así es. Eso significa pues que difícilmente será posible revertir esta tendencia, sobre todo ahora con diversos factores que se vienen a sumar a la naturaleza misma de la crisis recurrente de nuestro capitalismo dependiente, en donde no le queda otra alternativa al gobierno que recortar presupuestos. Por ejemplo, le recortaron presupuestos a la salud. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que no solo no van a tener atención los actuales enfermos, sino los futuros. Las futuras generaciones están condenadas a seguirse enfermando y gracias y como consecuencia a seguir enriqueciendo más a los productores de estos tipos de alimentos que nos conducen a este tipo de pandemias y de epidemias. Entre otras, el documento de la Agenda Nacional de Riesgos también nos indica cómo está en riesgo la población, no solo por este tipo de enfermedades identificables, sino por otro tipo de pandemias que pudieran generarse debido a la mutación de virus, como por ejemplo recientemente la aparición del Zika, que no existía este padecimiento y que se ha presentado. El H1N1 en otros momentos, de la época de Calderón,
fue muy grave también. Es decir, en la medida en que va avanzando el desarrollo de la sociedad sin controles, sin regulación o con esta... Y sin presupuesto. Y sin presupuesto, el fenómeno va a seguir creciendo, es incontrolable. Me gustaría que siguiéramos con la entrevista que se le hizo a la doctora María Cristina Rosas González, que fue la coordinadora del libro Repensando la Seguridad Nacional en México y quien nos ha venido, ya lo vimos en el corte anterior, explicando qué es lo que pasa con el tema de la salud en el tema de seguridad nacional. ¿Qué le parece? Muy bien, vamos a ver. No tenemos una estrategia integral en materia de salud. Atacar diabetes y obesidad está bien, siempre y cuando forme parte de un gran plan, donde el objetivo del plan sería coadyuvar a la salud de la población mexicana. Y eso nos tiene que llevar a un diagnóstico. ¿La población mexicana es sana? No. ¿Por qué no es sana? Bueno, porque no hay calidad de agua, porque no hay acceso a medicamentos, porque no hay cobertura médica, porque viven en ciudades, por el estrés, por la alimentación. Se tiene que hacer todo un diagnóstico por la violencia. La violencia es una de las 10 causas de muerte en México, ¿no? La diabetes es la primera, ¿no? Pero bueno, tenemos que hacer un diagnóstico, ver por qué se nos enferma la gente, por qué se nos muere la gente y qué vamos a hacer al respecto. Ese diagnóstico creo que solo se hizo respecto a obesidad y diabetes. Las otras causas de muerte que maneja INEGI, porque INEGI tiene la estadística de las 10 causas de muerte en México, que por ahí se la disputan. Hay quien dice que la primera causa son enfermedades cardiovasculares del corazón y hay quien dice que es la diabetes. Resulta que tenemos otro paréntesis, un problema con autopsias y con certificados de defunción, porque el médico cuando redacta un certificado de defunción, pues si una persona tenía diabetes pero murió del corazón, ¿qué va a poner el médico? Murió de un infarto al corazón y se registra en la estadística como infarto al corazón. Pero es importante, de hecho hay una forma de llenar actas de defunción a nivel mundial que aprobó la OMS y que la Secretaría de Salud también adoptó, que habla de la causa subyacente, ¿sí? Entonces una persona puede haber muerto del corazón, pero porque vivía con diabetes, ¿no? Y le mermó el corazón o el sistema cardiovascular. Entonces tenemos un problema ahí de estadísticas que no es menos importante, porque las estadísticas nos ayudan a crear políticas públicas. Si la estadística no está bien hecha y nos dicen que las personas mueren por enfermedades cardiovasculares, pues a lo mejor le vamos a meter más dinero a las enfermedades cardiovasculares y menos a diabetes, ¿no? Entonces es muy importante mejorar, por ejemplo, los registros en las actas de defunción, ¿sí? Y mientras hacemos eso, pues prestarle atención a las 10 causas de muerte en México, ¿no? Ahora, hay otro punto que a mí me llama mucho la atención y que también tiene que ver con la salud, que es el caso de las epidemias, ¿no? Y de estas influencias que se han venido registrando y que, bueno, yo recuerdo en 2009 se llegó a conmocionar la ciudad, o sea, al grado de que ya no, o sea, no se iba a las escuelas, ¿no? Los niños, no hubo eventos deportivos, sanitarios, en fin. ¿México está preparado para enfrentar este tipo de eventos? Pues mire, el problema es que en México no tenemos políticas de Estado. En materia de salud tenemos políticas de gobierno. ¿Qué significa esto? Que no hay continuidad. México era productor de vacunas antaño, pero después las siguientes administraciones dijeron: ay no, ¿para qué producimos vacunas si nuestra población es sana? Y eventualmente esos problemas de epidemias ocurren en otros lados, no ocurren aquí. Se le olvida a mucha gente que estamos en globalización, que la gente viaja, que va y viene y que pues estamos expuestos a que nos llegue, como llegó Zika y como chikungunya y todas estas enfermedades, a que lleguen enfermedades infecciosas, me refiero, porque los estilos de vida nosotros mismos las creamos, pero que nos lleguen las influencias y todo esto. Entonces no tenemos políticas de Estado que se le dé continuidad a un plan de salud. Y en cambio tenemos políticas de gobierno que además no son preventivas. Entonces, cuando tuvimos lo de la influenza H1N1, pues agarró de bajada al gobierno federal, al secretario de Salud a Córdoba, estaba pues verdaderamente espantado, ¿sí? Y dicen que Calderón se asustó muchísimo cuando le dijeron: es que hay una cepa para la que no hay cura y se está propagando rápidamente entre la población. Esa es la razón por la que también se tuvieron que tomar medidas extremas. De hecho, está previsto por la OMS. La OMS tiene un protocolo internacional que consiste en que el país que detecta una epidemia tiene que informarlo de inmediato a la OMS y tiene que tomar una serie de medidas internas para contener la propagación de la enfermedad. Eso fue correcto lo que hizo México. Quizá
Como siempre hay gente que se molesta por todas las acciones que hacen las autoridades, pero yo creo que fue lo correcto, porque no teníamos mucho conocimiento del H1N1. Primero, había que investigar qué era y cómo se origina, y cómo generar el antídoto. Entonces, mientras averiguamos eso, pues restringimos concentraciones de personas en un mismo espacio. Por eso no había partidos de fútbol, o había partidos de fútbol con los equipos pero sin gente, cerraron restaurantes, hubo pérdidas millonarias, por supuesto, pero era lo correcto, es lo que hay que hacer. Ese protocolo internacional aprobado en la Asamblea General de la Salud, en la Asamblea Mundial de la Salud, establece que si una enfermedad se propaga de manera indiscriminada, es necesario incluso declarar el estado de sitio para evitar que se siga propagando. Esto implicaría que tendríamos a las Fuerzas Armadas afuera de nuestras casas impidiendo que salgáramos, precisamente para proteger la vida. Ese sería el caso extremo, ¿no? Como el ébola, por ejemplo, en África Occidental, que no se hizo. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Estamos con el periodista José Reyes hablando de lo que dice la Agenda Nacional de Riesgos con respecto al tema de salud. Y bueno, me gustaría que puntualizáramos un poco sobre estos principales aspectos que toma este documento ultra confidencial del CISEN, y que son el crecimiento acelerado de enfermedades crónico-degenerativas, que ya hablamos de ellas, esta triada de la diabetes, la hipertensión y la obesidad, pero también habla de la aparición de un virus de mayor contagio y letalidad que quizá el sistema de salud no tenga la capacidad de enfrentar o tener las vacunas necesarias para atender a la población que pueda ser atacada. También habla de una limitada capacidad de respuesta gubernamental ante algún contagio masivo, y sobre el brote de alguna pandemia que ponga en riesgo la salubridad pública del país con alcance local, regional o global, y diseminación de plagas o enfermedades que afecten la sanidad vegetal y animal. Estos son los 5 puntos de los que habla la Agenda Nacional de Riesgos. Están en alerta, ponen en riesgo a la población, y bueno, ya hemos visto cómo en algunas zonas, por ejemplo del sureste mexicano, ya lo comentaba usted, se ha transmitido el virus del Zika, ¿no? Y ha contagiado y ha enfermado a una población importante. Hasta ahorita ha sido controlado, pero sí hemos visto que ha habido momentos de alerta, de emergencia, y que el sistema de salud pública se siente quebrantado, ¿no es así? En efecto, no solo quebrantado, sino que definitivamente ha fracasado, no por su propia, no por la voluntad de quienes la han dirigido, sino porque hasta para ellos mismos resulta de una verdadera incapacidad. Es decir, este fenómeno es una consecuencia inevitable del modelo de desarrollo económico que el país adoptó en los últimos 30 años y del cual no se ha podido sacudir, en el que siguen pensando nuestros gobernantes en atacar las consecuencias de ese modelo, no las causas. Y tampoco lo pueden evitar porque ellos forman parte de ese conjunto de intereses internacionales, peor aún hoy con la nueva relación que habrá a partir del 20 de enero con Estados Unidos, de la que no se podrá escapar, y se vislumbra no solo el surgimiento de nuevos fenómenos que afecten a la población en general, sino de mayor vulnerabilidad, de mayor mortandad en los sectores pobres de nuestro país. Es verdaderamente un cinismo por parte del gobierno elaborar documentos donde se reconoce los padecimientos, las enfermedades, los riesgos y las amenazas que enfrenta el país, y al mismo tiempo reconocer que el Estado es incapaz de resolverlo. Es solo como explicar un fenómeno, es decir,
no solo eso, es la incapacidad del gobierno que por una parte destina enormes recursos a otros rubros que no son necesarios, al dispendio, al robo descarado, como lo hemos estado viendo con algunos gobernadores, a la corrupción, de donde extraen inmensas fortunas del erario público, y es incapaz de frenar eso, que todos esos recursos podían destinarse para combatir este tipo de enfermedades. De tal manera que es un cinismo y hay una complicidad descarada en todos, en el ejercicio del poder, en donde, de la cual participan y de la que no se escapan todos los partidos políticos que gobiernan en distintos estados en nuestro país. Para hablar del tema también entrevistamos a Benjamín Ruiz Loyola, que es investigador de la UNAM y quien también reflexiona al respecto y sobre lo que llegó a decir la misma exsecretaria de Salud, Mercedes Juan, de que la obesidad ya era un problema de seguridad nacional. Vamos a escucharlo. Hay temas que son absolutamente prioritarios, ¿no? No podría yo asignar una prioridad así directamente, pero yo creo que los tres temas prioritarios son salud, educación y seguridad. No le daría prioridad a uno sobre otro, porque si tengo buena salud pero no hay seguridad, doy 3 pasos afuera de mi casa y me meten un balazo y ya valió gorro, ¿no? Si no hay educación, no me acostumbro nunca a cuidar de mi salud y es mucho más fácil convertirme en delincuente. Entonces, yo creo que están a la misma altura. No le pondría un ranking a esto, ¿no? ¿Y usted cree que las instituciones del Estado están capacitadas para responder a estas enfermedades que, bueno, se colocan y que las mismas autoridades las colocan como un tema de atención prioritaria? La realidad es que yo no creo que estén preparadas y no están preparadas por 2 razones. Porque primero faltan recursos. O sea, los recortes que se hacen al presupuesto que se han estado haciendo los últimos 2 años y que se van a hacer para el próximo año, le han pegado muy fuerte a salud y educación. Muy, muy fuerte. Por más que los anuncios nos digan que no, que vamos a todo dar, que ahí la llevamos, que etcétera, 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 la realidad es que los recortes han pegado muy fuerte, entonces no hay recursos. Pero esto no debería de ser así. Y no debería de ser así porque, por ejemplo, para atender los problemas derivados del tabaquismo, puso un impuesto especial precisamente a los productos de tabaco. Para atender los problemas de salud derivados de obesidad y diabetes, se puso un impuesto especial a los refrescos. ¿Dónde diablos está ese dinero? O sea, ¿en qué momento han dicho esta parte de impuestos viene de esta fuente y esto no se toca porque está dedicado desde su origen a esta parte de salud? No, simplemente lo meten todo en el mismo jarrón y luego van repartiendo. Hace muchos años se le puso un impuesto especial de, si mal no recuerdo, entre 1 centavo y 1,5 centavos a cada litro de gasolina para atender cuestiones de carácter ambiental. Y jamás hemos visto 1 centavo de eso. Entonces, mala planeación por un lado y corrupción por el otro. Corrupción porque pues es muy fácil desviar los impuestos para cosas para las que no fueron creados. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, Periodismo de Investigación. Y bueno, ya escuchamos al investigador Benjamín Ruiz Loyola, académico de la UNAM, quien nos hace una crítica al sistema de salud que hay actualmente en México. Y bueno, me gustaría también
que se precisara un poco más sobre lo que dice la Agenda Nacional de Riesgos, ya que esta hace énfasis en el limitado control que hay en los aeropuertos y puertos del país para detectar y atender eventos de alta patogenidad y debilidad estructural de las finanzas del sistema de salud pública, algo que también ya había comentado usted en esta plática que hemos tenido. ¿Le gustaría agregar algún punto que considere que es importante? Sí, finalmente algo más general. El futuro del país en este terreno no es muy halagüeño, que digamos. Como decíamos hace un rato, se prevén mayores consecuencias que se sigan, no solo que frenen este tipo de enfermedad, sino que van a seguir disparándose. ¿Por qué? Porque no están atacando las causas que dieron origen. Y frente a fenómenos de esta naturaleza integrados en un análisis más general, nosotros como periodistas tenemos la obligación de advertir a la sociedad en efecto de lo que está ocurriendo, con documentos sustentados, con las opiniones de los especialistas, en fin, para que finalmente sea la sociedad, sean los grupos sociales los que finalmente con la información puedan irse haciendo claridad de cuál pudiera ser una respuesta en el futuro. Lamentablemente, la respuesta no está en el Congreso, que debería de ser quien debería velar por los intereses de la población, ni en los partidos políticos. La respuesta estaría en que la población misma pudiera en el futuro organizarse de una manera independiente para poder enfrentar no solo este tipo de enfermedades, sino el problema de los salarios, el problema de la delincuencia, el problema del narcotráfico, frente a todos los problemas. Todos estos, como decíamos al principio, son hijos de una sociedad descompuesta, de una sociedad que no tiene alternativa para la mayoría de la población, ya que solo el 1% de la población, por ejemplo, percibe el 49% del Producto Interno Bruto Nacional. ¿Eso qué significa? Que un puñado de ricos, de multimillonarios, de estos que aparecen en Forbes, se apoderan de la riqueza social, dejando a la inmensa mayoría de la población sin la esperanza de un futuro mejor, de tal manera que este fenómeno se va a seguir reproduciendo durante muchos años todavía. Hay enfermedades para muchos años. Agradezco mucho que nos haya acompañado en esta emisión de Contralínea TV y bueno, pues está cordialmente invitado para futuras ocasiones. Gracias, muy amable, estamos ahí. Y bueno, agradezco también a usted que se haya puesto en línea con nosotros como cada 8 días. Nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche. Hasta luego.